nos da muchísimo gusto darles la bienvenida y en esta ocasión contamos con la presencia del licenciado Marco Antonio Covarrubias, quien es el administrador de servicios al contribuyente. Gracias por estar con nosotros en esta su casa editorial, Reporte Jalisco. Bienvenido. Muchas gracias, Nadia. Muchas gracias por permitirme estar aquí. A ver, pues administrador de servicios al contribuyente, o sea, el que nos hace pagar impuestos. Bueno. Este es un mes que se tiene que hacer alguna declaración. Platícanos sobre esto. Claro que sí. En el mes de abril, las personas físicas están obligadas a presentar su declaración anual. ¿Qué personas físicas? ¿De quiénes estamos hablando? De las personas que perciben un sueldo, un salario, que tienen un patrón, y que rebasaron ingresos superiores a los 400,000 pesos, que el patrón le dio más de 400,000 pesos por sueldo y salario, está obligado. El que tiene 2 o más patrones de manera simultánea, está obligado. El que dejó de elaborar hasta antes del 31 de diciembre, está obligado a presentar declaración anual. Aquí hablamos de sueldos y salarios, pero ¿qué pasa con aquellos que otorgan en arrendamiento un bien inmueble? Pues también están obligados a presentar su declaración anual por esos ingresos, por otorgar el uso-goce de un bien inmueble. Los profesionistas que prestan servicios profesionales, ya me hiciste una cara así como que… Los profesionistas por los servicios que prestan, por los ingresos que percibieron durante el año del 2015. Hay que recordar que en abril se presentan los ingresos del ejercicio inmediato anterior, que fue el 2015. Por todos los servicios hay que presentar su declaración por esos ingresos. Las personas que enajenaron un bien, que adquirieron un bien, que obtuvieron premios, están obligadas a presentar su declaración anual en el mes de abril. Ahora, un punto importante, si me permites. Sí, claro. Hablando de los asalariados, ellos pueden, de hecho, todas las personas físicas pueden obtener una devolución de impuestos por tener saldos a favor del impuesto sobre la renta. ¿En qué caso sucede? Por ejemplo, yo soy asalariado, percibo un ingreso, pero tengo gastos médicos, gastos dentales, gastos funerales, donativos que por ahí damos de repente a la Cruz Roja, por ejemplo, un crédito hipotecario porque adquirí una vivienda y los intereses reales pagados por esa vivienda pues son deducibles del impuesto sobre la renta. De tal manera que incluso aquellos que no hayan rebasado los 400,000 pesos o que dieron aviso a su patrón de que quieren optar ellos por hacer la declaración anual, es decir, obligarse, aún no estando obligado para obtener ese saldo a favor, lo pueden hacer. Y lo más fabuloso de todo esto es que por primera vez en la historia de la administración tributaria en nuestro país, en México, se presenta una declaración prellenada para este tipo de contribuyentes, los que únicamente obtienen sueldos y salarios. Prellenada, ¿qué quiero decir con esto? Que tú como trabajador solicitas una contraseña al Servicio de Administración Tributaria, que es una clave, es un NIP para efecto de que puedas entrar a nuestro portal, pones tu RFC, abres tu portal y por ahí te pueden hacer una propuesta porque el SAT ya sabe cuánto tuviste de ingresos. Hay que recordar que el patrón dio una declaración informativa y el SAT entonces sabe cuánto te pagó a ti tu patrón por ese año, cuántos ingresos te dio. Entonces ya viene precargado tu ingreso. Pero también sabemos que tú tuviste algunos gastos porque has declarado los últimos 2 años, 2013 y 2014, que tus saldos a favor normalmente no son superiores a 10,000 pesos y los gastos que realizas normalmente son los mismos por algún motivo o alguna razón. Entonces yo te mando una propuesta y te digo, Nadia, tú ganaste, no sé, 200,000 pesos y tengo registrados gastos por, no sé, 12,000 o 10,000. Esta es tu declaración, tienes un saldo a favor, no sé, de 200, 300, 1,000, según el cálculo que se genere por el propio sistema. Si tú estás de acuerdo, simplemente entras, pones tu RFC, tu contraseña, ves la propuesta, estás de acuerdo y le das enviar. No te lleva más de 15 segundos hacerla y ya cumpliste con tu clase. Con la presentación. Claro, y aparte yo tengo cargada, digo yo como autoridad, por supuesto, Sí. como Servicio de Administración Tributaria, tengo cargada tu clave bancaria, que es donde normalmente te depositan tu sueldo. Entonces tú prácticamente no haces nada. Esto obedece en buena medida a los esquemas tecnológicos que estamos utilizando, como la factura electrónica y también gracias a la confianza que existe entre el contribuyente y la autoridad tributaria. En Jalisco, ¿cuántas personas pagan impuestos?
Bueno, los padrones que tenemos en Jalisco son 5 unidades administrativas. Estamos hablando de Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Zapopan, Guadalajara Sur, que conocemos la parte que corresponde a Tlaquepaque y Tonalá. Y nosotros ahora somos Jalisco 1, que es prácticamente el centro de Guadalajara. Te hablo, en estas 3 debemos tener aproximadamente alrededor de 4 o 5 millones de contribuyentes. No todos personas físicas, desde luego, pero en su gran mayoría son personas físicas. Pero déjame decirte todavía en relación a los asalariados, porque a veces por falta de información ellos no saben que tienen una opción o un derecho a pedir la devolución. Mucha gente tiene viviendas del Infonavit o del Fobiste o con una institución bancaria. Y normalmente la gran cantidad que pagamos son de intereses. Y esos intereses en una buena medida son deducibles para estas personas. Supongamos que a ti no te hice la propuesta de esta declaración prellenada de la que te estaba hablando, o simplemente no estás de acuerdo. Entonces te tengo otra opción, también una declaración prellenada con tus ingresos y con todos los gastos que tuviste, incluso los de teléfono si los pagas con transferencia, pues las facturas obviamente las sella el SAT, entonces yo sé cuánto gastaste y obvio cuánto ingreso tuviste. Pero en estos ingresos que tú tienes, te damos la libertad de que tú los puedas clasificar y digas, estos son deducibles, ¿no? Las colegiaturas de tus hijos, por ejemplo. Sí. El teléfono, gasolina. Pues el teléfono, gasolina, si eres de honorarios o otro régimen. Aquí estamos hablando de los asalariados de momento. Ellos eligen el gasto que es deducible. Por ejemplo, pagué la colegiatura de mi hijo, del kinder. Entonces, esa cantidad está topada a un máximo. Son por ahí 12,500, más o menos, más o menos, y tú los pones como deducción. Eso disminuye tu base para darte un saldo a favor. Pero aparte no está cargada ahí mi constancia de retenciones o mi constancia de intereses pagados por mi crédito hipotecario. Tú la puedes agregar. Entonces te da la libertad de agregarla y prácticamente la incluyes y el sistema te hace la declaración de forma automática. Pero ahí, insisto, tú clasificas tus gastos e incluyes los que no están detectados por el SAT. Ahora, de devoluciones, ¿cuánto se puede originar esta devolución? O sea, ¿cuánto dinero en general se puede devolver o se devuelve? Bueno, mira, si en este momento te comento de manera muy general, alrededor de 42,000 contribuyentes que presentaron su declaración anual del 27 al 31 de marzo, ya se les empezaron a hacer sus depósitos y fueron del 1 al 4 de abril la primera remesa. Y normalmente se entregan alrededor de 306.6 millones de pesos en estas 300 fechas. millones. Entonces, los contribuyentes casi, si hacemos así un promedio, les toca como de 7,000, 8,000 pesos aproximadamente. Entonces, mientras más pronto presenten su declaración, pues más pronto se les devuelve, entre 5 y 10 días. Lo importante es que sepan qué gastos pueden deducir. Por ejemplo, un asalariado, ¿qué gastos puede deducir? Lo habíamos comentado, es fundamental. Las colegiaturas de los hijos, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato o carrera técnica, con montos muy específicos. Gastos funerales, por ahí, digo, de repente se presentan situaciones lamentables, los gastos funerales también son deducibles, hasta un salario mínimo elevado al año. ¿El gasto médico? Por supuesto, los gastos médicos, siempre y cuando le pagues al médico con transferencia electrónica, tarjeta de crédito, débito de servicios. Eso es importante que lo consideren, porque mucha gente lo hace en efectivo y no es deducible. Entonces esa parte es importante. Gastos hospitalarios por estudios, diagnósticos, no sé, radiografías y cuestiones de ese tipo también son deducibles. Las primas de seguros de gastos médicos mayores también son deducibles. Los lentes, cuando son para rehabilitación con ciertas características, también son deducibles. Y ya, obvio, los créditos hipotecarios por los intereses reales pagados. Y normalmente te comento, un crédito hipotecario de alguien que sacó, que su vivienda vale alrededor de 1 millón de pesos, lo sacó con una institución financiera y dependiendo de la tasa, no sé, que sea el 12%, si es que ya lleva varios años pagando, normalmente de intereses reales anda pagando de 60 a 70 mil pesos, por ejemplo.
¿no? ¿Automóviles, compra de automóvil? Bueno, eso ya para la gente que realiza actividades empresariales, ya son deducciones autorizadas, son diferentes a las personales. Deducciones autorizadas, por ejemplo, un profesionista realiza gastos para realizar su actividad, es decir, tiene que realizar una erogación para forzosamente realizar la actividad de la cual él vive, Claro. ¿no? Por ejemplo, un médico, pues instrumenta al médico, pues el teléfono de su consultorio, la secretaria, en fin. Esas son deducciones autorizadas que la ley obviamente las establece para que él también las pueda clasificar, y si yo se las tengo también ya se las precargué. Y el automóvil, si realmente lo necesita y también es parte de su actividad, pues también lo puede deducir de una manera proporcional, salvo que lo haya pagado en una sola exhibición, pero sí lo puede hacer. Pero esas son deducciones autorizadas a diferencia de las personales. Las deducciones personales las pueden hacer cualquier persona física, insisto, me quedé en las colegiaturas, Sí. gastos médicos, hospitalarios, funerales, donativos también que hacen, primas de seguro, que de alguna manera disminuye tu base gravable y es un hecho que te da un saldo a favor. Y lo interesante, un trabajador puede hacer o solicitar su devolución de los 5 años anteriores y muchos no lo saben. Y bueno, es un dinerito que por ahí tienen guardado, ¿verdad? Entonces, Importante y que que es de sepan. ellos y que la autoridad de alguna manera abierta y transparente, les apoyamos a hacer su declaración. Para nosotros nos gustaría que lo hicieran a través de nuestro portal, que está ya prácticamente disponible. Es un portal muy sencillo, muy fácil de usar y muy intuitivo porque prácticamente detecta el ingreso del contribuyente, el tipo de contribuyente que es. Sí, bueno, se dice que en la vida hay dos cosas que uno no se escapa. Uno es el pagar los impuestos y el otro es el morir. A ver, licenciado, ¿somos pagadores los jaliscienses? Sí, claro, por supuesto. ¿Qué porcentaje paga los impuestos? ¿El 100%? La verdad es que nosotros a lo que aspiramos es a que los contribuyentes lo hagan de forma voluntaria y espontánea. Y es una cuestión de cultura que cada vez más con la información y este tipo de que nos ayudan ustedes como medios de información a que la gente conozca las bondades de presentar una declaración o de ser formal, pues nos ayuda de alguna manera a que la gente cumpla de esa forma espontánea. El hecho de ser formal implica no necesariamente pagar impuestos. El jefe del SAT lo ha dicho. El hecho de ser formal implica colocarte en una posición de derecho para poder exigir a las autoridades los beneficios que por ley te corresponden. Entonces, habrá gente que no necesariamente paga impuesto por el ingreso porque ni siquiera tiene base gravable. Hay un subsidio para el empleo y que ni siquiera tiene que pagar. Pero la diferencia, si aporta para una vivienda, si aporta para una pensión, y esa formalidad es tener un orden y tener una legalidad. Entonces, somos cumplidores en la medida también en que el contribuyente conoce sus beneficios y nos lleva al límite a las autoridades para poder también cumplirle con los beneficios que debe tener por ese impuesto que paga. Bien. Finalmente, licenciado, si las personas quieren acudir a las oficinas, ¿cuántas personas atienden ustedes diario? Esa es una pregunta interesante, Nadia. En este mes se nos desborda la afluencia y yo creo que de alguna manera también eso aspiramos a abatirlo con los servicios electrónicos que tenemos a disposición con trámites ya por autoservicio. Pero te digo que estamos atendiendo alrededor de 700 a 1000 personas diarias por cada administración y va a incrementarse de manera considerable a finales del mes de abril. Sugerimos que la gente que acuda lo haga preferentemente con cita. De lo contrario, no se niega la atención de ninguna forma, pero los tiempos de atención son un poquito más tardados. Los horarios que tenemos en este momento son de 8:30 a 4 de la tarde. Bien. Los viernes es de 8:30 a 3 de la tarde. Pero en la segunda quincena de abril ampliaremos los horarios hasta las 5 de la tarde. Y el último día, que es para presentar la declaración del 30 de abril, abriremos hasta que el cuerpo aguante, como lo podríamos decir, hasta el último contribuyente que tengamos formado. Bien. O esperando a que presente su declaración. Bien. Licenciado Marco Antonio Covarrubias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, ojalá me sigan invitando, hay mucha información que seguir dando a los contribuyentes. Bien. En exclusiva para Reporte Jalisco.